Iglesia, el Señor les bendiga. Qué bueno que ya estamos de nuevo aquí reunidos a través de estos medios. Y aquí estamos para continuar el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Hemos estado abordando desde el domingo anterior un tema muy interesante sobre lo que es la guerra de Gog y Magog, la batalla de Armagedón. De tal manera de que ahora vamos a continuar este estudio. Desde ya días anteriores le hemos recomendado a la iglesia que lea Zacarías, que lea Apocalipsis y los libros de Ezequiel. De tal manera de que esos libros hemos recomendado que se lean: Ezequiel 38, 39, Zacarías 12, 13 y 14 y Apocalipsis capítulo 19. Es porque necesitamos estar orientados sobre este tema. Y este ya es segundo domingo que abordamos el tema de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, y por eso es necesario, es importante, es recomendable tener adelantadas esas lecturas bíblicas para tener una mejor comprensión del tema. Así que ahora, por segundo domingo, ahora ya domingo 30 de agosto, vamos a continuar este estudio y vamos a empezar en este momento. Por supuesto, antes vamos a orar y luego vamos a seguir abordando este tema de tanto interés. Señor, de nuevo te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por este nuevo domingo que nos provee. Señor, ya estamos en agosto y ha sido tu voluntad de esta manera. Señor, gracias porque has tenido misericordia de tu iglesia, nos has sostenido, nos has provisto. Y gracias, Señor, porque aquí estamos, oh Dios, listos para predicar tu palabra y para aprender lo que tú tengas para nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia, las familias de la iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas que han sucedido, pero que tu mano, Dios, no ha faltado. Tu mano ha sido fiel, oh Dios, tu mano nos ha sostenido. Y gracias, Señor, porque seguimos cantando victoria, porque tu mano ha sido fiel para con la iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que vamos a aprender, que vamos a asimilar en este momento. Gracias, Padre. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo bueno que ha sucedido y todo aquello, Dios, que nos ha afectado. Pero aquí estamos, oh Dios, sostenidos por tu mano. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, iglesia, vamos a continuar el estudio sobre la batalla de Armagedón, la guerra de Gog y Magog. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue el domingo anterior, que fue la introducción sobre la guerra de Gog y Magog, la batalla de Armagedón. Habíamos dicho de que Armagedón solo aparece una vez en la Biblia, la palabra Armagedón, que significa el lugar de la batalla. Esa palabra aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Solo es esa vez que aparece en la Biblia el concepto, la palabra Armagedón. También habíamos aprendido que el valle de Armagedón tiene varios nombres. También se conoce como el valle de Megiddo. También se conoce como el valle de Jezreel. Y habíamos aprendido que queda al norte de Israel. Queda al norte de Israel. Habíamos visto unas imágenes anteriores. Habíamos aprendido que queda al norte del territorio israelita. Hace frontera con Siria, hace frontera con Líbano, que ambos son enemigos de Israel. También hace frontera con Jordania. Pero Jordania a veces se mantiene un poco neutral cuando se trata de las relaciones políticas con Israel. Pero Siria y Líbano son enemigos declarados de Israel. Entonces el valle de Armagedón, el valle de Megiddo, el valle de Jezreel hace frontera al norte con Siria, con Líbano y con Damasco, con Jordania. También habíamos aprendido de que Armagedón significa el lugar de la batalla. Habíamos aprendido que la palabra Armagedón solo aparece una vez en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16.
También habíamos aprendido que tiene varios nombres, como lo estamos repitiendo: el Valle de Armagedón, el Valle de Megiddo, el Valle de Jezreel. Y habíamos aprendido que históricamente en la Biblia es muy conocido ese lugar, ese valle, porque ahí se desarrollaron grandes batallas bíblicas, con la característica de que Dios siempre se glorificó a favor de su pueblo Israel en ese lugar. Repito, habíamos aprendido que en ese valle, en el valle de Megiddo, Armagedón o Jezreel, ahí sucedieron muchas batallas épicas entre Israel y sus enemigos, y que Dios siempre se glorificó a favor de Israel. Ahí sucedió la batalla de Gedeón y sus 300 hombres y los 300,000 madianitas. Ahí fue donde Débora enclavó en el piso al militar enemigo, la jueza Débora. Ahí fue donde Elías derrotó a Baal y a sus 400 profetas, en donde Dios hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. De tal manera de que el Valle de Armagedón es el lugar histórico de las batallas de Israel. Por lo menos hay 7 descripciones bíblicas históricas en donde Israel entabla batalla contra sus enemigos y Dios se glorifica a favor de ellos. Por esa razón es que para el judío, para el israelita, Armagedón no solo significa guerra, Armagedón significa guerra y la gloria de Dios. Por eso es que para el judío, Armagedón no solo significa guerra. Para nosotros, los que vivimos en el lado occidental del mundo, cuando vemos el concepto o la palabra Armagedón, para nosotros significa guerra. Hasta películas hay sobre eso. Pero porque para nosotros Armagedón significa guerra. Pero para los judíos Armagedón significa guerra y victoria viendo la gloria de Dios. Por eso es que se cree que Apocalipsis ocupa la palabra Armagedón ahí en 16:16. Porque para el judío Armagedón no solo significa guerra, también significa ver la gloria de Dios y recibir la victoria por la intervención divina. Entonces, estamos haciendo un resumen de lo que era el domingo anterior. También habíamos aprendido de que ¿cuándo será esta guerra? Habíamos aprendido de que será a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. También hemos aprendido que el anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada y reine el anticristo, respaldado por la bestia, y hemos aprendido que la bestia es el sistema mundial de poderes que respalda al anticristo. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, autoridad. Los cuernos, poderío militar. Y esa bestia mundial, los gobiernos del mundo, los ejércitos del mundo, que le llama bestia, que respalden el anticristo, gobernará cuando la iglesia sea arrebatada con Cristo a los cielos. Israel se queda, eso ya lo hemos aprendido. Israel se queda, el mundo se queda, la iglesia es arrebatada. El anticristo hace un pacto con muchos, como ya hemos leído varias veces en Daniel 9:27. El anticristo hace un pacto con muchos. ¿Y por qué dice muchos? Porque ya hemos aprendido que hace un pacto con musulmanes. Hace un pacto con los gobiernos del mundo, por eso forma la bestia. Hace un pacto con los ejércitos del mundo, que significan los cuernos. Hace un pacto con los musulmanes. Y por último termina construyendo el 4.º templo. Eso ya lo hemos estudiado antes. Hace un pacto con muchos, con los gobiernos del mundo, con los ejércitos del mundo para formar la bestia, con los israelitas y con los musulmanes y con mucha gente más. Por eso dice
Daniel 9:27, que hace un pacto con muchos y construye el cuarto templo. Para construir el cuarto templo, ya lo hemos estudiado antes, necesita hacer pacto, por lo menos con musulmanes y con judíos, para ponerlo ahí en el lugar donde los judíos quieren que esté. Ya hemos estudiado esos temas antes. Por lo menos necesita hacer pacto con musulmanes y con judíos. Construye el cuarto templo y los israelitas empiezan sus oraciones judaicas y sus sacrificios judaicos. Ya hemos dicho también que tienen listo el instituto del templo, donde están todos los preparativos para iniciar su culto mosaico, su culto judaico, las ofrendas y los sacrificios. Pero dice que a la mitad de la semana, Daniel 9:27, suspende las ofrendas y suspende el sacrificio y se hace adorar Él. Y se hace adorar Él, es decir, impone sus reglas religiosas, impone su pensamiento religioso. Eso significa, cuando dice Tesalonicenses, que se sienta en el templo de Dios, el templo que aún no está, pero que luego estará construido en la gran tribulación, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y pidiendo ser adorado como Dios. Cambia las reglas religiosas y políticas. A la mitad de la gran tribulación, cuando Israel se da cuenta que el líder mundial anticristo le ha suspendido los sacrificios y la ofrenda, rechaza al anticristo. Rechaza al anticristo. Y el anticristo, como ya hizo pacto con la bestia, y la bestia son 7 cabezas, 7 grandes autoridades, y 10 cuernos, 10 ejércitos mundiales. Debemos aprender que los simbolismos en el Apocalipsis son muchos. Posiblemente sean 7 cabezas, 7 gobiernos, o posiblemente sean más. Posiblemente sean 10 cuernos, 10 ejércitos, o posiblemente sean más. Lo que en realidad Apocalipsis quiere enseñarnos es que el anticristo tendrá un enorme poder político mundial y un enorme poder militar mundial. Esa es la enseñanza en sí de la bestia, que el anticristo tendrá a su disposición un enorme poder político mundial y un enorme poder militar mundial, las cabezas y los cuernos. Entonces, cuando Israel rechaza al anticristo, porque el anticristo le suspendió los sacrificios y la ofrenda, Israel rechaza al anticristo. El anticristo convoca a la bestia a la guerra. El anticristo convoca a la bestia a la guerra. Y leímos el domingo anterior y lo volveremos a leer. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, que espero hayan leído, dice que del falso profeta y del anticristo, de la boca de ellos salen espíritus inmundos que convencen a los reyes de la tierra, a los ejércitos de la tierra, y los reúne en el lugar conocido como Armagedón. Cuando el anticristo se ve rechazado por Israel, convoca a la bestia a la guerra. ¿Cuál bestia? La que ya hemos explicado. Las 10 cabezas mundiales de poder político, las 7 cabezas mundiales de poder político, y los 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos. Eso significa poder político y militar mundial. Cuando el anticristo se ve rechazado por Israel, convoca a la bestia a la guerra.
¿Y cómo es eso que Apocalipsis dice que salen de la boca del anticristo, de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos? Acordémonos que Apocalipsis capítulo 13, que también ya lo hemos estudiado durante 5 meses, en este periodo, nos dice que el anticristo es influenciado y dominado por Satanás. Otra de las características que tendrá el anticristo, ya las hemos dicho varios, que no le interesará conocer al Dios de sus padres, que será sumamente arrogante. Hicimos un estudio que se llamaba el hijo de Satanás, el anticristo, que posiblemente será homosexual y poseído por Satanás, que no le quepa duda. Poseído por Satanás. Apocalipsis 13 dice que Satanás lo influencia, lo gobierna. Poseído por Satanás. Eso hay que tenerlo claro. Así como el Espíritu Santo mora en el creyente, así Satanás puede morar en la vida de aquel que lo permita. Poseído por Satanás. Eso que no le quede duda a nadie. Poseído por Satanás. Dice que de la boca de él salen 3 espíritus inmundos en forma de rana que convencen a los reyes de la tierra y los convoca al lugar que en hebreo se llama Armagedón, para la guerra contra Israel, porque Israel lo rechazó. Porque Israel lo rechazó. Entonces ya tenemos varios aprendizajes. El lugar, Armagedón, al norte de Israel. Los nombres que tiene: Megiddo, Israel, Armagedón. Lo que sucedió ahí es un lugar histórico en donde Dios siempre se glorificó a favor de Israel. Elías y Baal, Gedeón y sus 300 hombres, Débora y otras historias heroicas, de batallas heroicas, que Dios intervino a favor de Israel y que están descritas en la Biblia. Ahí sucedieron. Y también hemos aprendido que por ese récord histórico, Armagedón para los judíos no solo significa guerra, también significa victoria por la intervención de la gloria de Dios. Victoria por la intervención de la gloria de Dios. Hemos aprendido de que cuando sucede esta guerra, a la mitad de la gran tribulación, Daniel 9:27, ¿y cuál es el motivo? Que Israel rechaza al anticristo, porque el anticristo, después de haberles construido el 4.º templo, les obliga a suspender su culto mosaico, los rituales de las ofrendas y el sacrificio. Recordemos que ya tienen el instituto del templo listo. Entonces, cuando el anticristo se ve rechazado, como ya tiene la bestia que lo respalda, las 7 cabezas y los 10 cuernos, que significan poder político y militar mundial, convoca a esa bestia a la guerra en Armagedón. Y ahí es donde en estudios anteriores se cumple lo que antes hemos estudiado, la angustia de Jacob. Israel se ve invadido, amenazado por semejante poderío militar mundial. Israel es uno de los 10 países en el mundo que tiene armas atómicas. Pero pelear con 10 o 15 países es otra cosa. Israel es uno de los 10 países en el mundo que tiene armas atómicas. India, Pakistán, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, entre otros. Y otros que han jugado con eso, como Irán y Corea del Norte. Israel es uno de los países, de los 10 países en el mundo,
que tiene armas atómicas. Pero enfrentarse a un ejército de 15 o 10 países del mundo es otra cosa. Por poderoso que sea un ejército. Y a eso la Biblia le llama, y cosas que ya hemos estudiado antes, la angustia de Jacob. Cuando Israel rechaza al anticristo, el anticristo convoca a su bestia a la guerra. Y empieza los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, la angustia de Jacob. Y por eso es que pedimos que leyéramos Zacarías 12, 13 y 14, porque ahí está. Y dice, y se volverán a mí aquel que rechazaron. Y luego Pablo dice, todo Israel será salvo. Eso ya lo hemos estudiado antes. Todo Israel será salvo. La oportunidad de Israel, después de rechazar al anticristo, de volverse a Cristo. La oportunidad de Israel, después de rechazar al anticristo, de regresar a Cristo, aquel que traspasaron, dice Zacarías. Habíamos estudiado el domingo anterior que los países que están en Ezequiel 38 y 39 son los países vecinos de Israel. Gog significa el rey de Rusia. Magog es el territorio ruso. Togarma es Turquía. Persia es Irán. De hecho, Irán, antes de llamarse Irán, se llamaba Persia. Y recientemente, hace no muchas décadas, le cambiaron el nombre a Irán, pero el nombre anterior era Persia. El príncipe de Rusia. Rusia. Turquía. Irán. De hecho, todos conocemos en los medios de noticias de que Rusia e Irán forman una alianza. Y eso ya, actualmente. Irán y Rusia son amigos. Son amigos. No comparten ni religión ni nada, pero son amigos. 2 países involucrados en Ezequiel 38. Togarma es Turquía. Persia es Irán. Libia. Sudán. Sudán es el país árabe musulmán que más cristianos asesina en el mundo. La peor persecución contra el cristianismo sucede en Sudán. Sudán, Libia, Turquía, Irán, Grecia, porque se mencionan algunos países de Europa. Grecia, Rusia. Y como digo, el ejército judío israelita puede ser muy técnico, muy sofisticado, muy científico y muy poderoso y con armas atómicas. Pero enfrentarse a Rusia, a Irán, a Turquía, a Libia, a Sudán, juntos, es otra cosa. Eso es otra cosa. A lo mejor con un par de países Israel no tuviera problema, pero enfrentarse a Rusia y a Irán, a Turquía, a Siria, a Líbano, a Sudán, juntos, por poderoso que sea un ejército, es otra cosa. Y ahí es lo que la Biblia llama la angustia de Jacob. Y ahí se cumple, espero que lo hayan leído, lo que dice en Zacarías 13 y 14, que volverán a ver y se volverán a ver al que traspasaron y volverán a él. Cuando se den cuenta que el anticristo los engañó y que en vez de hacer un pacto, rompe el pacto y les declara la guerra. Pero hay cosas bien interesantes. No todos los países del mundo estarán de acuerdo
con esa invasión. No todos los países del mundo estarán de acuerdo con esa invasión. Miren lo que dice Ezequiel 38, 13. Miren lo que dice Ezequiel 38, 13. Dice: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar ganado y posesiones para tomar grandes despojos? Mira qué cosa más interesante. Ezequiel 38, 13 nos dice que no todos los países del mundo estarán de acuerdo con esta invasión. Y que Tarsis, Saba, Dedán, le dirán: ¿a qué has venido? Le dirán al ejército unido de la bestia: ¿a qué has venido? ¿Has venido a despojar? ¿Has venido a robar? ¿Has venido a invadir? No todos los países y los ejércitos del mundo estarán de acuerdo con esto. Y ya en Ezequiel 38, 13 dice: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Esa es una cosa bien interesante. No todos los países del mundo estarán de acuerdo con la invasión que el anticristo le ordene a la bestia hacer sobre Israel por haber sido rechazado. Y lo habíamos dicho el domingo anterior. Rechazar a la bestia, al anticristo, no es solo un concepto religioso. Es rechazar sus lineamientos políticos. Rechazar al anticristo de parte de Israel no solo es un asunto de carácter religioso, también es rechazar sus lineamientos políticos mundiales. También es rechazar sus lineamientos políticos mundiales. Y por eso es que el anticristo convoca a su bestia en Armagedón. Y luego, establecida la guerra empieza, Armagedón empieza, toda esa alianza de ejércitos mundiales empieza contra Israel. Se cumple lo que dice Zacarías 14. Y espero hayan leído Zacarías 13, porque ahí dice que volverán a ver al que traspasaron. Temas que ya hemos estudiado en domingos anteriores. Cuando empieza la guerra de esa alianza de ejércitos del mundo contra Israel, se cumple lo que dice Zacarías 14, 1 al 5. Y dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia oriente y occidente, hacia oriente y occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bien,
Armagedón empieza a los 3 años y medio de la gran tribulación, una guerra ordenada por el anticristo al verse rechazado de manera religiosa y política por Israel. El anticristo convoca a su bestia, ya lo hemos dicho, y ordena reunirse en Armagedón a ese grupo de ejércitos y atacar Jerusalén. Pero bien, Zacarías dice de que habrá una intervención divina. Habrá una intervención divina a favor de Israel. Y no será la primera vez. La Biblia está llena de historias en las cuales Dios intervino a favor de Israel en batalla. Gedeón, Elías y Baal, David y Goliat, abrió el mar rojo, detuvo el sol para que el ejército israelita pudiera pelear y ganar la batalla. Una vez más, Dios intervendrá a favor de su pueblo para librarlo de la batalla, de la derrota. Dice, la ciudad será tomada, saqueadas las casas, abusadas las mujeres. Pero después vendrá Jehová, intervendrá. Esta es la palabra profética previa a Apocalipsis capítulo 19. Quiero decir algo. Ezequiel 38 y 39 es la descripción militar de Armagedón. Y como intervienen los países de Gog y Magog, el príncipe de Rusia y otros países, por eso se le llama la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38 y 39 es la explicación militar de la guerra de Armagedón. Apocalipsis 19 es la explicación de la intervención divina a favor de Israel en esa guerra. Ezequiel 38 y 39 es la explicación militar de la guerra de Armagedón, el ataque de Gog y Magog. Apocalipsis 19 es la explicación de la intervención divina en esa guerra a favor de Israel. Y no será primera vez que Dios salve a Israel en batalla. David y Goliat, Elías y Baal, Gedeón y los 300 hombres, Débora, cuando se detuvo el sol para que Israel peleara la batalla y la ganara. No es primera vez. No es primera vez que Dios intervendrá a favor de su pueblo para ganar esa guerra. Por eso es que Ezequiel 38 y 39 es la explicación militar. Es el procedimiento militar humano. Hasta los demás países le dicen, ¿has venido a saquear, a despojar? ¿Has venido a robar oro y plata y ganado? Apocalipsis 19 es la explicación de la intervención divina en la guerra de Gog y Magog. Porque no será primera vez que Dios intervenga a favor de Israel. Y ya en Apocalipsis 19, leamos Apocalipsis 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17, continuemos leyendo. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: venid y congregados a la gran cena del Señor, para que comáis, oiga bien esto, carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y jinetes, carne de libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios interviniendo una vez más a favor de su pueblo Israel. Y como dijimos, esta es la última batalla humana. Aquí termina. Ya aprendimos que en Apocalipsis, para que Dios reine, para que Cristo reine en la tierra, todos los sistemas humanos tienen que acabarse. Para que Cristo reine sobre la tierra, todos los sistemas humanos tienen que acabarse. Y ya aprendimos en domingos anteriores, en enseñanzas anteriores, que en Apocalipsis capítulo 17 se destruye el poder religioso de la gran Babilonia, la gran ramera, la Babilonia religiosa. En Apocalipsis capítulo 18 se destruye el poder económico, la Babilonia comercial, la Babilonia corrupta por el dinero. Ya lo hemos predicado. Y en Apocalipsis 19 se destruyen dos poderes: el político y el militar. Así que ya van 4 poderes destruidos antes de que Cristo descienda para intervenir a favor de Israel y para reinar con su iglesia sobre la tierra. Se destruyen 4 poderes, los más importantes. El religioso, todos sabemos el poder que puede tener una religión. El poder económico corrupto, todos sabemos el poder que tiene el dinero. El poder político, todos sabemos el poder político manipulado para corrupción. Somos testigos de eso. Y el poder militar, todos sabemos el poderío de las armas y la dominación de las armas, el dominio que ejercen las armas, el miedo que ejercen y que dominan las armas, para que Cristo reine sobre la tierra. Esos 4 poderes políticos deben desaparecer primero, en su orden: religioso, Apocalipsis 17, comercial, Apocalipsis 18, político-militar, Apocalipsis 19, y en Apocalipsis 19:11 regresa Cristo. Leamos. Cuando ya dice, un ángel se para en el sol, sobre el sol, y convoca a todas las aves del cielo, aves de rapiña, y le dice: venid y comer carne de reyes, de príncipes, de generales, de fuertes, de caballos. Y luego dice, versículo 19 de Apocalipsis 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos preparados para guerrear contra aquel que montaba el caballo. Y miren lo que pasa en el 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Ezequiel 38-39 es la explicación, el procedimiento militar humano de la bestia, el anticristo, Gog y Magog y todos esos ejércitos reunidos en Armagedón contra Israel. Es la explicación militar. Apocalipsis 19 es la explicación de la intervención divina en esa guerra a favor de Israel, y no será la primera vez. Y luego, después de esa guerra, reina Cristo con su iglesia sobre la tierra. Luego, después de esa guerra es la que le da punto final a la gran tribulación. Por eso hemos dicho siempre que la gran tribulación va de Apocalipsis 6 al 18. Porque ya en el 19 desciende Cristo con su iglesia para reinar sobre la tierra una vez derrotados los 4 poderes más grandes del mundo: el religioso, el económico, el político y el militar. Con esa guerra termina la gran tribulación. El poder político y militar es derrotado. El anticristo es derrotado y apresado. Los ejércitos son derrotados. Y luego reina Cristo con su iglesia. Así termina la gran tribulación. Y es la oportunidad para que Israel se dé cuenta quién es el verdadero Cristo. Y ahí se cumple lo que Zacarías 13, 12 y 13 dice: que volverán a ver al que traspasaron. Y ahí se cumple lo que Pablo dice en Romanos 11: todo Israel será salvo. Ahí Israel se dará cuenta con la intervención de Cristo a favor de ellos en la angustia que tienen de que han sido invadidos con semejante poderío militar en contra de ellos. Por eso se le llama la angustia de Jacob. Cuando Israel se dé cuenta que Cristo una vez intervino a favor de ellos, se cumplirá lo que dice Zacarías 13, 12 y 13. Volverán a ver al que traspasaron. Y habrá oportunidad de perdón. Y se cumple lo que Pablo dice en Romanos 11: todo Israel será salvo. Es decir, todo Israel tendrá la oportunidad de regresar a Cristo. Es decir, todo Israel tendrá la oportunidad de regresar a Cristo. Con esa guerra termina la gran tribulación. Quiero terminar
leyendo el Evangelio de Juan. Y dejar esta palabra. Con Cristo estamos del lado victorioso. Quiero dejar esta palabra. Con Cristo estamos del lado victorioso. Con Cristo estamos en el equipo ganador. Dile a tu familia, guárdalo en tu corazón. En estos tiempos de angustia, de crisis, de escasez, de zozobra, de incertidumbre, de noticias escandalosas y muchas de ellas falsas, que no se sabe lo que viene, lo que va a suceder, o cómo van a continuar las cosas. Con Cristo estamos en el equipo ganador. Con Cristo estamos en el equipo que saldrá victorioso. Con Cristo estamos en el lado en que saldrá victorioso. Con Cristo estamos en el equipo ganador. Dile a tu vecino y guárdalo en tu corazón en estos tiempos de crisis. Con Cristo estamos en el equipo ganador. Y San Juan 16:33. Dios siempre hará algo a nuestro favor en la crisis. También llévate esta palabra. Dios siempre hará algo a nuestro favor en la crisis. Si quieres, cópialo, replícalo o apúntalo. Dios siempre hará algo a nuestro favor en la crisis. Dios siempre hará algo a nuestro favor en la crisis. Y con Cristo estamos en el lado de la victoria. Porque Dios siempre hará algo a nuestro favor en la crisis. San Juan 16, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo vuelvo a leer. Estas cosas os he hablado, nos habla Cristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Iglesia, en este tiempo de incertidumbre, de escasez, de enfermedad, de dolor, de muerte, de pena, de zozobra, de dudas, me quedo con Cristo por dos cosas. Porque Cristo siempre hará algo a mi favor en la crisis. Y dos, con Cristo estoy en el equipo ganador. Quédate con Cristo. Confía en Cristo. Afiánzate a la palabra que Cristo nos ha dado. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. Quédate con Cristo. Me quedaré con Cristo. Quedémonos con Cristo. Por dos cosas. Porque Dios siempre hará algo a mi favor en la crisis. Y dos, con Cristo estoy en el equipo vencedor.
Padre, gracias. Señor, gracias porque tú nos das la confianza de que en tu palabra, oh Dios, nos apoyamos. Y que tú siempre harás algo en medio de la crisis a favor de nosotros. Y que tú siempre harás algo en medio de la aflicción a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque contigo estamos en el equipo ganador. Gracias, Señor, porque contigo estamos en el equipo vencedor. En el mundo nos dijiste, tendrán aflicciones, pero confíen porque tú ya venciste al mundo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.